Rebelde al pedo, básicamente esa es la consigna a partir de lo que ha decidido el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y sus secuaces, en este caso la Cámara de Apelación porteña que mencionábamos en el comienzo del programa, que se pasa por el forro de Lupite, lo que decía la Corte Suprema de Justicia. Total, es la Corte Suprema de Justicia, ¿entendés? ¿Quién los conoce? Dice la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Buenos Aires, y decide algo por encima de sus potestades, y es que hayan clases presenciales en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Para hablar de este tema estamos en comunicación con un amigo de la casa, una persona que siempre que tiene un tiempito, ahí le aparecemos nosotros para molestarlo en su vida, como si no tuviera cosas que hacer. Es el diputado porteño, vicepresidente del bloque del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, Javier Andrade. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Allá fue. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder volver a conversar con ustedes. Algún día ya vas a dejar de decirnos un gusto, Javier, me parece, de tanto que te molestamos. No, para nada. Nosotros estamos muy ansiosos de poder hablar en los medios y poder plantear nuestra postura. Así que, más allá de todo, espero el momento de poder acercarme y que nos conozcamos presencialmente. Sí, ¿no? ojalá. Sí. Mirá, ahora estamos en un momento encima de burbuja, porque la pandemia, uno piensa que en una termina, ¿te acordás como cuando arrancó todo y decíamos ya va a terminar en agosto? Pasaron 2 agostos casi, y ahora está, por ejemplo, está Tuti desde su casa, hicimos micro burbujas aquí en la radio para cuidarnos, porque vemos, por ejemplo, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no le interesa tanto este tema de cuidarnos, de tratar de disminuir, que las curvas sigan creciendo. Y nosotros dijimos, bueno, no nos queda otra que por lo menos nosotros tratar de dar el ejemplo desde acá, desde la radio. Estamos con equipo súper reducido y nos parece insólito cómo nosotros, por ejemplo, de una radio, de una cooperativa como esta, tomamos medidas y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se niega a hacerlo, Javier. Totalmente. La verdad que estaría bien que tenga el nivel de responsabilidad que está mostrando en algunos medios de cuidarse y mantener las burbujas, ¿no? La verdad que es gravísima la situación. Realmente no salimos de nuestro asombro. Si bien la capacidad de asombro estaba terminada, ahora realmente la iniciativa que tomó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todo su gobierno, y en esta situación tan grave que estamos viviendo, con una duplicación de los casos en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento considerable, particularmente en los jóvenes entre 13 y 19 años, especular, digamos, con la idea de presencialidad, descuidando a la ciudadanía en su conjunto, porque está claro que más allá de la situación en cada una de las escuelas, el tema de la movilidad que implica la presencialidad que proponen, que aparte es una falsa presencialidad, porque la realidad en la Ciudad de Buenos Aires estamos en una situación mixta, es virtual y presencial. Yo siempre que hablo con ustedes no me gusta ser autorreferencial, pero mis 2 pibes van a escuela pública, claro, y están teniendo desde el 17 de febrero, que iniciaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires, una semana por mes de presencialidad. Mirá. Y lamentablemente a los 2, la semana pasada, les suspendieron las burbujas por casos de COVID en las familias de un par de compañeritos de ellos. Entonces, ahí es como que ellos en términos mediáticos pudieron lograr instalar esta idea de presencialidad que no es tal. Y por otro lado, la preocupación general, y porque también nosotros tenemos la oportunidad de poder tener como ejemplo lo que pasa a nivel mundial en el principio de la pandemia y ahora con la segunda ola también, habiendo visto las experiencias que existieron en otros lugares del mundo y en la región también, de que consideraron que por la movilidad que implica la posibilidad de llevar adelante la educación en términos presenciales, porque aumentaron los casos en todos los lugares del mundo. Sí. Y la realidad es que es inconcebible lo que está pasando. Ni hablar del manejo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, para que sea funcional los objetivos políticos del jefe de gobierno, ¿no? Ni hablar. Explícame un poquito eso, Javier, porque ayer, hace poquito hicimos la crónica acá en el programa, hace un ratito hicimos la crónica de todos los eventos que sucedieron, ¿no? Los anuncios de Alberto, el pedido de Rodríguez Larreta, una reunión con Alberto, 10 minutos antes de juntarse con el presidente, hizo la presentación del amparo en la Corte Suprema de Justicia, y ayer nos merendamos, porque fue a la tarde, para que haya poco tiempo también para reaccionar, que una Cámara de Apelaciones porteña define que tiene que ser que obligatoriamente la ciudad tiene que garantizar las clases presenciales a partir del día de hoy. ¿Quiénes son los de esta Cámara? ¿Quién es esta gente? ¿Por qué se arroga esta autoridad para poder definir esto antes que defina la Corte Suprema de Justicia? Si podés explicarnos un poco esto, porque nos cuesta entenderlo. No, la realidad no tiene, es decir, legalmente, como lo dijo el presidente de la Nación, es un despropósito, digamos, ¿no? Y como lo dijo el ministro de Justicia de la Nación, y como lo han dicho muchos de los dirigentes políticos de nuestro espacio. A ver, ellos arguyen el tema de la educación para poder presentar
alguna ONG amiga, digamos, esta cuestión con respecto a la educación. Acá es una cuestión sanitaria, que es el presidente de la Nación en la emergencia que estamos viviendo, el que puede tomar esa definición, y está claro que un decreto de necesidad de urgencia está por encima de cualquier norma de cualquier distrito. Acá no, aparte también la medida involucró a cuestiones recreativas, al comercio, no fue solamente con el tema de la movilidad que implica la presencialidad en las escuelas. Por eso entendemos nosotros que apenas la Corte Suprema se expida, va a anular lo que habilitó la Cámara, porque realmente es inconcebible en términos jurídicos. Hasta el presidente del Colegio de Abogados, que no son kirchneristas tampoco, ni peronistas, digamos, plantearon estas cuestiones. Es un artilugio que encontró, aparte parecía mentira. Yo ya lo veía a Rodríguez Larreta hablando y desligándose hasta de su responsabilidad. Es decir, la justicia me obliga, los padres me piden. Bueno, a ver, es una definición del jefe de gobierno, avanzar o no con la presencialidad. Bien lo dijo en la conferencia de prensa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Santilli fue el que hizo esta propuesta hace un mes y medio atrás, mirando un poco lo que pasaba, como yo decía, anticipando, y esta posibilidad que nos da ir corriendo detrás de la pandemia en principio, de la segunda ola después. Hoy nosotros, como en un primer momento tuvimos que ganar tiempo para poder fortalecer el sistema público de salud y el privado también, hoy tenemos que ganar tiempo para que lleguen más vacunas. Claro. Eso es lo que tenemos que lograr. Y hay que poner algo muy claro, digo, para comunicarle a la sociedad. Si en estos 15 días el objetivo es, con la medida que planteó el presidente de la Nación, es lograr que se frene la cantidad de casos. No quiere decir que en 15 días vamos a tener 10.000 casos menos, pero si se frena la cantidad de casos, vamos a estar en un buen momento. Y como también pudimos ver la cantidad de vacunas que están llegando, este fin de semana llegaron 1,5 millones casi, y van a llegar otros más, probablemente en 10 días vamos a estar cerca de los 8 millones de personas vacunadas con la primera dosis, lo que va a significar que cerca del 10% de la población de la Argentina va a estar vacunada. Vamos a estar al nivel de Brasil y de muchos lugares de la Unión Europea, de muchos países de la Unión Europea. Entonces, el camino es el correcto. Lamentablemente, la oposición, muy irresponsable a nivel nacional, los que dijeron que la vacuna era un veneno, los que ahora se juntan con los libertarios para putear al presidente en la Quinta de Olivos, no están pensando en la salud del conjunto de la ciudadanía. Y nosotros tenemos que bregar por eso. Es decir, acá lo que se pone en juego son vidas de ciudadanos y ciudadanos argentinos, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires también. Esa es la principal preocupación que teníamos que tener, no una especulación política en el marco de un año electoral. Claro, no, eso está clarísimo, Javier. Y si agarramos incluso el mismo discurso que tiene Rodríguez Larreta para sostener la presencialidad o defender su idea de que se mantenga la presencialidad, uno puede hacer las cuentas muy fácilmente, le hacíamos en el comienzo del programa hoy. Larreta dijo en conferencia de prensa que son 700.000 personas las que acceden a las escuelas, y dice que hubo menos del 1% de los contagios, un 0,89%. Esa cifra te da 6.230 contagios. Los expertos que dicen que cada contagiado puede a su vez contagiar a 200 personas más. 6.230 por 200, ¿entendés? Te da casi 1.200.000 posibles contagios nuevos a partir de la presencialidad en las escuelas. Sus propios números te muestran la incidencia que tiene la vuelta a clases en el aumento de contagios. Y no solamente hay que hacer cuentas, Javier, incluso el mismo viernes, The Lancet, esa revista que tan seria les gustaba, que tan seria les parecía y tanto les gustaba cuando no se expedía sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V, salió a decir que es necesario cortar con la presencialidad en las escuelas para bajar los números de contagio, que es algo además que está sucediendo en todos los países que nos ponían de ejemplo. Por ejemplo, Uruguay, que tanto les gusta a nuestra derecha nacional, no solo tiene las clases suspendidas, las tiene canceladas hasta mayo. No hay clase, ni presencial, ni virtual, ni un carajo. No hay clase. Está el condimento electoral acá. Mi opinión es que esto tiene que ver claramente con la cuestión electoral. ¿Cómo la ves vos, Javier? No, pero sin ninguna duda. Es decir, volvió a hacer un relanzamiento de su candidatura a presidente de la Nación de Larreta, la última conferencia. Había pasado algo similar cuando fue el tema de la coparticipación y esta vez reincidió. Obviamente también
poniendo en evidencia las tensiones internas del partido del PRO, particularmente, ¿no? Claro. Entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y él, que claramente son los mismos, nada más que Larreta está especulando, viendo cómo sustenta a su electorado y a la vez mintiéndole al conjunto de la ciudadanía sobre la realidad sanitaria que tiene de la Ciudad de Buenos Aires, que aparte está íntimamente enlazada, entendiendo como una unidad epidemiológica, el área del AMBA, el área metropolitana, digamos. Total. Todo lo que pasa en la ciudad va a repercutir en la provincia de Buenos Aires, inevitablemente. Y realmente, lo otro que pasó con la pandemia en principio es que todo lo que pasó en la zona AMBA se trasladó a todo el país. Y la realidad es que encima de todo, estas nuevas cepas son mucho más potentes en la capacidad de contagio y obviamente también están influenciando fuertemente los contagios de los menores de edad. Entonces todo esto hace un combo que la verdad uno no quiere meter miedo ni terror, pero la realidad es que es muy preocupante la situación. Sí. Es decir, hoy en la Ciudad de Buenos Aires el sistema público está cerca de un 65% de ocupación de camas de unidad de terapia intensiva. Y el sistema privado, que es donde se atiende el 80% de los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, Sí. está colapsado. Hoy están evaluando abrir parte de un pabellón del Hospital Muniz para atender a gente del sector privado. Mirá vos. Total. Es decir, el sistema público sale en resguardo del sistema privado de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que no está mal, está bien, pero pone en evidencia toda una situación de una falta de planificación, de no contemplar los datos objetivos que tenemos de la cantidad de contagios y cómo están evolucionando en la ciudad. Y preocupa muchísimo, por eso decimos que es muy grave poner por delante una cuestión política de proyección personal del jefe de gobierno, horadando la salud de todos los ciudadanos de Buenos Aires. Javier, en relación a esto, bueno, varias cosas. Por un lado, dentro de todas las cosas bastante desafortunadas y que se nota que tienen muy poco sentido de la realidad, una de las cosas que decía Larreta en relación a el poco peligro de las escuelas abiertas era que todos los pibes iban al colegio a 10 cuadras a la redonda. Lo cual, no, claramente es una ignorancia tremenda. Esto que vos decías de pensar el AMBA como zonas separadas es bastante complejo, ¿no? La provincia por separada de la ciudad de Buenos Aires no es muy realista y claramente decir eso demuestra lo poco en contacto con la realidad que está. Y por otro lado, en relación a esto del lanzamiento de su campaña presidencial, que está clarísimo, digo, ¿cómo desenmascaramos o qué podemos hacer, ¿no? Para desenmascarar cosas que son clarísimas y que los que estamos informados sabemos, que es cómo le baja el presupuesto, ¿no? Porque digo, el discurso es qué importante la educación, ¿no? Cuando son ellos los que dijeron que ir a la escuela pública era caer en la educación pública, cuando la ministra de Educación, Soledad Acuña, hace muy pocos meses dijo que los docentes elegían esa carrera luego de haber fracasado en un montón de otras, cuando han subejecutado el presupuesto de educación por un montón de años. Digo, ¿cómo podemos mostrar estos datos y dejar en evidencia que en realidad la educación en general les importa tres pepinos? Mira, la realidad es que eso es otra de las grandes hipocresías, ¿no? Es decir, ni vos que estás transmitiendo de la luna podés pensar que Larreta cree y piensa en que la educación pública es una prioridad, digamos, que la educación de nuestros hijos e hijas e hijes son prioridad para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque gobierna hace 14 años y hace por lo menos 5 o 6 años que tenemos un déficit de vacante de 17.000 pibes que no tienen vacantes en la ciudad. 17.000, Agustina. ¿Cómo puede ser que hoy digan que se preocupan por la educación de nuestros pibes? Dijeron que habían construido escuelas que no construyeron. En el presupuesto actual bajaron un 60% de lo que tiene que ver con la destinación de erogación presupuestaria a infraestructura escolar, que era donde más tenían que fortalecer si pensaban en una presencialidad. Tendría que haber mejorado las condiciones de todas las escuelas. Inclusive, la semana pasada sacaron 27 millones de pesos en pequeñas obras en las escuelas. Hace una semana. Y dicen que se preocupan por la educación pública. Por eso el nivel de hipocresía, el nivel de impunidad con el que se manejan, el nivel de blindaje mediático que tienen claramente, uno cuando lo ve a Soledad Acuña hablar de... Es como bastante parecida a Vidal, ¿no? La forma que comunica, es como una virgencita, bonita, que comunica, no así con una cara de... ¿no? Heidi, sí. Y la verdad
Es terrible la situación. No se han preocupado para nada. Es el presupuesto más bajo de los últimos 10 años en educación. Lo mismo pasa en salud. Hace 2 años estábamos discutiendo el cierre de 5 hospitales en la Ciudad de Buenos Aires para consolidar un negocio inmobiliario. Y hoy dicen preocuparse por la salud. Yo vuelvo a decir, los vi muy incómodos en la conferencia de ayer. Sí. Yo creo que a Quirós particularmente se le complejizó mucho poder bancar esto. A ver, ¿cómo se entiende? Un ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que dice que en su casa comen separados de los hijos, con barbijos, con un nylon en el medio, bancar que existe un protocolo viable en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. No, es increíble. No pasó por ninguna escuela pública a verlo. Es decir, mis hijos van a escuela pública, lo vuelvo a decir, no quiero ser autorreferencial. No los provee el gobierno de la ciudad de un alcohol en gel en cada una de las aulas. Tienen un baño para todos los pibes. Es imposible así llevar adelante un protocolo de presencialidad. Es muy interesante eso que decís, Javier, poniendo tu situación, porque nos sirve para dejar de hablar en abstracto también, ¿no? Porque lo tenemos a la reta, Soledad Acuña, hablando desde lo abstracto. Por ejemplo, hoy la escuchaba a Soledad Acuña, que dio una entrevista en Radio Con Vos, y Jairo Straquia, el periodista, le contaba que en les chiques que, por ejemplo, tienen la burbuja pinchada porque hubo un caso de COVID, luego reciben clases de personal no docente. Si no hay un docente que tenga COVID y que esté en su casa también, las clases virtuales se las da personal no docente. Se lo dijo en la cara a la ministra de Educación, que le dijo: ay, yo no tengo esa información, te pido después por privado que me digas en qué colegio es. Y sos la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no? Es importante poner los casos sobre la mesa, Javier. No, y la información, digo, la falta de veracidad, porque la realidad es que, ¿cómo se puede entender que si se movilizan 700.000 personas para que exista la presencialidad, nos quedemos con esos 6.000 y pico de casos, que son los datos concretos de un docente, sí, algún alumno? Sí. ¿Cómo podemos saber el resto, digamos, de los contactos estrechos de esos que fueron contagiados, o de muchos pibes que son asintomáticos, porque también pasa eso, claro, el nivel de contagio que pueden tener esos? Es imposible. A ver, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, dice que aumenta en un 25% la movilidad, la presencialidad. Eso es un dato que se saca de la SUBE. ¿De dónde sacan los datos ellos? Nunca lo dijeron. Nunca lo dijeron. ¿Cuáles son los datos de la movilidad que tienen? Nunca lo dijeron. Nunca lo dijeron, no. Es decir, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires salió a decir que en el transporte no se contagia. Lo dijo él. Juanjo, es decir, Juanjo es imposible, Méndez, digamos, de discutir con ese nivel de hipocresía. La verdad que mucha preocupación, es muy grave la situación, y vos decías, Agustina, ¿qué podemos hacer? Generar conciencia, replicar. Creo que también es por abajo, los padres se están movilizando un montón, con mucha preocupación. Los colectivos de la comunidad educativa más representativos están armando notas para poder trabajar con el conjunto y ver cómo logramos que todos nos cuidemos para cuidar a los demás también. Javier, ¿cómo crees que va a fallar la Corte Suprema de Justicia? ¿Crees que se va a expedir en el corto plazo, más que nada teniendo en cuenta que se le está haciendo a cámaras de apelación de un distrito en particular en vez de esperar a la justicia federal? ¿Crees que se va a expedir pronto? ¿Y para qué lado crees que se va a expedir? Mirá, yo creo que, bueno, difícil pensar lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero creo que en este caso en particular no hay lugar a demoras, digamos, y creo que no hay otra que desestimar, digamos, la actuación de la Cámara. Es decir, no hay manera, es una cuestión federal, es una emergencia sanitaria, es una medida que se toma en términos sanitarios, no tiene que ver con la educación en particular, sino que tiene que ver con otros aspectos que plantea la necesidad de restricciones en términos generales para poder abordar la pandemia. Yo creo y soy optimista de que en este caso debería ser una pronta definición y claramente desestimar la actuación de la Cámara del Contencioso Administrativo. Ojalá así sea. Ponele que falla en contra la Corte Suprema. ¿Vos vas a mandar a tus hijos al colegio? No, yo ya mandé nota para que mis hijos me hago eco del decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, y entendiendo la situación epidemiológica no van a concurrir a clase, digamos. Bien. Ya lo hicimos y somos muchos los padres que lo hicimos, ¿eh? Bien, te iba a consultar sobre eso porque vi que se puede. Miedo, digo, a ver. Vi que lo han hecho varios padres y madres esta mañana. Sí, obviamente, después de la incertidumbre de estar ayer hasta las 11 de la noche, digamos,
viendo esto. Particularmente, digamos, mis hijos van al Mariano Acosta y la dirección del Mariano Acosta a las 10 de la noche, al no haber recibido ninguna notificación del gobierno de la ciudad, comunicó que el día de hoy no iba a haber clases presenciales. Ah, mira vos. Que hay que decir otra cosa que es verdad, no es que no va a haber clases, va a haber clases virtuales. Lo que sí hay que exigirle al gobierno de la ciudad es que provea de la conectividad a aquellos que no lo tienen, de que provea las computadoras a aquellos que no lo tienen, no como hicieron de desmantelar el Plan Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires y no entregar más computadoras. Eso es lo que hay que exigirle a Soledad Acuña, que vuelva a poner el Plan Sarmiento en marcha y que le entregue vacuna a los que ellos tanto les preocupan que puedan tener la educación, que en el marco de una situación sanitaria como la que tenemos, la virtualidad es una herramienta que valida mucho esa posibilidad. Sí, totalmente, sin lugar a dudas. Para la tranquilidad de la reta, que se quede tranquilo que el arreglo de baldosas no está entre las medidas anunciadas por Alberto Fernández, así que no se preocupe y que deje a los chicos en sus casas, teniendo clases, como dice Javier, pero de manera virtual, para cuidar un poquito a toda la sociedad en su conjunto. Estamos en un momento donde, lo vimos este fin de semana, en La Plata, el 70 y pico % de los estudios que se hicieron de los contagios nos dieron que es la cepa Manaus, que es extremadamente contagiosa. Los chicos son vectores también de contagio. Muchos viven con sus abuelas, con sus abuelos. Es para cuidarse. Dejemos un poquitito la especulación electoral de lado, preocupémonos por la salud y después vemos la rosca. Pero déjense. Javier, un poco. Para cerrar te quiero preguntar si tus hijos, cuando se enteraron que no iban a poder ir a clase, también se pusieron a llorar y como lo de Sandra Borghi, no concurrir al colegio. Mirá, mis hijos creo que son más de la banda de que nunca quieren ir a la escuela. Como yo. Como casi todos. Son normales tus hijos. Al margen de eso, es decir, con preocupación también, ¿viste? Sí. Porque, a ver, ahí es donde juegan ellos también. Todos queremos que nuestros pibes vuelvan a la escuela en forma presencial. No es de la reta esa inquietud. El problema de la socialización, vos imagínate, yo tengo un hijo que pasó de séptimo a primer año, en el año pasado séptimo y este año primer año. Y mi hija está terminando quinto año. Es decir, la realidad es que la situación que están viviendo ellos no es grata, digamos, ¿no? Y mi mujer también es trabajadora esencial, con lo cual los dos nos estamos pasando casi todo el día fuera de nuestra casa, y ellos, digo, por suerte existe la videollamada, un Zoom, o la posibilidad que tenemos de conectarnos por todo el privilegio que tenemos nosotros, pero la realidad es que es muy compleja la situación, pero también tienen un nivel de conciencia importante, entendiendo que lo que está pasando y preocupados por sus abuelos y por sus familiares, de que esto, por nosotros mismos, digamos, que circulamos, que somos gente grande también, y a ellos les preocupa ver que estamos caminando y tratando de hacer las cosas que tenemos que hacer por la tarea que cada uno desarrolla. Pero mucha preocupación también, ¿viste? Por sus amigos y por muchos familiares de amigos de ellos que tienen enfermedades preexistentes también, digamos, ¿no? Y entendiendo y comprendiendo la situación. Vuelvo a decirte, Agustina, iban una semana por mes, es decir, en estos casi 3 meses tuvieron 2 semanas de clases presenciales. Que también es medio tortuoso, ¿viste? No se pueden acercar, la última vez ya no tenían la posibilidad de salir a los recreos, es decir, un baño solo para todos, no era tan sencillo la presencialidad que estaban llevando ellos, era bastante conflictiva en algún punto. Obviamente que era bueno que se podían cruzar, poder verse, por lo menos el contacto visual personal era algo importante, pero siempre la salud es lo prioritario. Antes de terminar les quiero dejar, no sé si ponerle el título de primicia, pero para nosotros lo es, del bloque del Frente de Todos, como lo hizo el Gobierno Nacional a través del Procurador Sandini, como lo hizo Bisotti. Nosotros vamos a estar presentando hoy una denuncia de injuria y enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad a los jueces que integran la Cámara de Apelaciones, por entender su ineptitud y su falta de legalidad en el fallo que llevaron adelante. Así que estamos terminando de redactarlo para hacer esa presentación. Excelente. Además hay una jueza que, si no me equivoco, tiene una relación muy cercana, por no decir que es la hermana de un funcionario, el secretario de Ambiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, hay cosas cuestionables por donde se lo mire. La verdad que es heavy. Eso lo van a presentar hoy. De mínima polémica. De mínima polémico, claro. Decilo, no por decirlo, decilo. Es la hermana de Machiavelli, que fue secretario de Ambiente y aparte la mano derecha política
de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro, sí, eso sospechás, ¿no? Debería haberse excusado por lo menos, ¿no? Mínimo. Por lo menos. Mínimo. Es más, creo que antes de que a ella le llegue hay un juez que se excusa, no me acuerdo bien cómo es las instancias, pero no es que le llegó directamente a ella. Primero hay otros jueces que se excusan porque no es una competencia de ese foro. No, porque la primera jueza lo desestimó. Claro. Y después apelaron y ahí lo toma la Cámara. Y ahí llega la ¿Sí? Cámara, claro, esa era la Exactamente. secuencia. Esa era la secuencia. Quiero destacar por último, para despedirte, Javier, algo que dijiste recién cuando hablabas un poquito de la situación de tus hijes, y es que no se nos corra tampoco el debate. No es que hay gente que no quiere nunca más presencialidad y otros que sí quieren presencialidad, ¿se entiende? Ese no es el debate. Toda la sociedad argentina quiere a los chicos en las aulas y a las chicas en las aulas. Eso no es la discusión. ¿A costa de qué? El tema es a costa de qué. Exactamente, el tema es a costa de qué. La pregunta es, ¿cuántos pibes queremos que se mueran, digamos, con la posibilidad de contagiarse, hay que decirlo así de duro, porque es así? ¿Cuántos familiares de esos pibes queremos? ¿Cuántos queremos que contagien? ¿Hasta cuándo vamos a llegar para que colapse el sistema sanitario en su totalidad en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona metropolitana, digamos? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde queremos llegar sin cuidar a los nuestros? Para poder especular políticamente. Ese es el tema. Sí, sí, está clarísimo. Javier, una vez más, mil gracias por atendernos. Vamos a seguir el tema bien de cerca, como siempre. Vos sabés en este programa que lo hacemos, tratando de saltar un poquitito el cerco mediático que protege al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo muy grande a ustedes, Patricio, Agustina, y bueno, ya nos veremos. Ya nos veremos pronto. Gracias, Javier. Abrazo enorme. Javier Andrade, legislador del Frente de Todos, diputado porteño y además vicepresidente del bloque del Frente de Todos, anunciándonos en el programa que se hará una presentación judicial para recusar esto, bueno, que sucedió encarnado en la jueza Machiavelli, ¿no? Que además el nombre me parece espectacular. Machiavelli. No, parece una obra de teatro. ¡Ey! Parece una obra de teatro. Hermoso, boludo, hermoso. ¿Cómo te vas a apellidar Machiavelli, boludo? Dale, vos déjame joder, ¿o no? Tremendo. Qué grande Javier, siempre atendiéndonos y la verdad que se ponen los legisladores porteños también unas batallas al hombro que te digo, te las recontra regalo. Sí, reman en dulce de leche. Reman literal. en dulce de leche.